qué no inclinamos nuestro rostro y le decimos al Señor que Él hable a nuestro corazón y podamos ir diferente de como venimos en esta mañana? Amado Padre Celestial, te damos las gracias por concedernos la dicha, la bendición de poder estar en este santuario, en este lugar, para adorarte, para exaltar tu nombre. Eres la razón de nuestras reuniones, Señor, porque hemos llegado a la comprensión de que, Señor, cada culto que se realiza en la tierra, Señor, donde la iglesia tuya se reúne, no se trata de tu iglesia, se trata de ti. Porque tú eres digno de ser en gran manera alabado, Señor. Pase lo que pase en nuestra vida, tú eres digno de ser alabado. Eres digno de suprema alabanza, Señor. Y gracias porque cuando nos disponemos para ti, para ir a adorarte y a escuchar tu palabra, Señor, en una manera maravillosa, algo sobrenatural sucede de parte tuya para bendecir nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por haber puesto en nosotros el querer como el hacer, para poder estar en este lugar, Señor, alabando tu precioso nombre. Señor, que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que la implante en cada corazón, Señor, y no sea yo, sino tú, Señor, para que podamos ser renovados, seamos cambiados, y para que aquellos que, Señor, no han rendido su vida a ti, oh Dios, no han tomado una decisión por ti, puedan hacerlo con seguridad, sabiendo de que en ti estamos seguros. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Por el pasaje que vamos a leer podemos darnos cuenta de que Dios en todo lo que hace tiene un propósito. Y si nos acordamos de eso, en cada momento de nuestra vida vamos a actuar diferente. Y yo sé que de aquí para allá actuaremos mejor delante de Dios por su palabra. Y es por eso de que vamos a leer un pasaje en la Escritura, en el Evangelio de San Marcos. Y no hay cosa mejor que leer y conocer sobre las cosas que Jesús hizo, sobre las experiencias que el Señor tuvo cuando ya estuvo aquí en la tierra, cuando anduvo en esta tierra, y Él desarrolló su ministerio de redención. San Marcos capítulo 8, vamos a leer la experiencia de una persona que recibió una gran bendición de Dios. Y a lo mejor comentemos de otras. Marcos 8 del 22 al 26. Creo de que alguna ocasión ya hemos leído acerca de este personaje que tuvo la bendición de encontrarse con Jesús. San Marcos 8, 22 al 26 lo leemos como está escrito. Vino luego de Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Cuando nosotros leemos este pasaje, hay otros pasajes que son similares, de cosas que Dios hizo de diferente manera. No sé cuántos recuerdan al ciego aquel que fue al estanque del Siloé. Este era otro ciego, porque con este el Señor salió, pero con aquel Él lo envió. ¿Verdad qué diferente? Usted no lo sanó allí, ni tampoco a este. También hubo otro personaje que vamos a hablar de él, que veamos cómo realmente Dios, Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él hizo cosas que se salían de lo normal para la mente humana, y que no estaba realmente en el pensamiento de los religiosos de aquella época, que conocían de Dios y que conocían de su palabra, de las Sagradas Escrituras. Pero Dios es así. Dios no tiene que actuar igualmente toda la vida, ¿verdad que no?
Él no tiene, él tiene la libertad, el poder, la facultad de hacer las cosas como a Él le placen. Y nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor, ¿verdad? Y no encajonarnos en nuestra manera de pensar. Hay muchas personas, hermano, en nuestro país y en cada país del mundo, ¿verdad? Y cristianos también, pues generalmente cristianos, que hemos encajonado a Dios. Y creemos de que Dios solo esta y esta manera es la manera que actúa. Y a veces hasta peleamos por eso. No, es que Dios no es Dios de desorden. Es que Dios no hace tal cosa. Dios así habla. La Biblia dice que Él es Dios de orden. Y nos basamos en eso y a veces nos enfrascamos en ciertas maneras en que según nosotros Dios siempre debe de actuar. ¿Quién es el Señor? ¿Él o nosotros? Dios, Jesús. Así de que solo lo que nosotros tenemos que aprender es a confiar en Dios, porque Él es soberano, ¿no es cierto? Él es soberano, está sobre todas las cosas. San Marcos capítulo 8, 22 al 26 nos presenta algo que es inusual en la manera en cómo Dios hace su obra, la manera que Él se manifiesta en la vida de los hombres. Así que debemos de nosotros ponernos en la posición de aquel hombre y entender que así como actuó con Él, puede actuar con nosotros. Y no va a ser como nosotros a veces esperamos. ¿Por qué? Porque Dios, Él sabe lo que hace y Él tiene un propósito. Así de que es importante valorar en esta mañana que Dios obra de diferentes maneras. Eso lo tenemos claro. Dios obra de diferentes maneras. Porque si vemos los registros de los milagros y obras que el Señor hizo, las maravillas que Jesús hizo, nos damos cuenta, si los pusiéramos todas juntas, los milagros del Señor. Y a lo mejor un día hagamos un estudio como estamos con las parábolas, porque en cada milagro Dios nos habla. Cada milagro nos va a hacer ver cuán grande es el poder de Dios y la multiforma que Dios tiene para hacer las cosas. Y que nos va a llenar de confianza. Pero creo de que este pasaje es importante. Dios obra de diferentes maneras. Y lo vimos del 22 al 23, vemos eso. El ciego realmente, hermanos, representa a aquellas personas que no pueden ver. No pueden, por la falta de fe en ellos, no pueden ver la obra y el poder de Dios. No pueden ver las cosas espirituales. Recuerde que el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Porque estas cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Así que las personas que no entienden eso, las cosas del Señor, es porque están ciegas espiritualmente. Y creo de que este hombre representa a los que no pueden ver las cosas espirituales, porque Jesús, y algo hermoso es de que a pesar de que hay mucha gente que no puede ver las cosas espirituales, la buena noticia es que Dios está dispuesto a manifestar su poder en ellos. ¿Sí o no? Sí, Dios lo puede hacer. Quizás usted tenga algún familiar que no quiera nada con Dios. Quizás usted tenga algún familiar o amigo, una persona que bien allegada a usted, a lo mejor en su trabajo, muy cercano a usted o a mí, tal vez lo tengamos, que es bastante incrédulo o incrédula. Y a veces ha llegado a nuestra mente el pensar que estas personas no merecen que Dios se manifieste en ellas porque son incrédulas. Eso es lo que nosotros pensamos, pero ¿sabe qué? Dios está dispuesto a manifestar su poder en ellos, porque Dios es grande en misericordia. Y ninguno de nosotros venimos aquí por nuestra propia voluntad. Dios nos atrajo, ¿no es cierto? En algún momento, usted recuerde, Dios lo atrajo a usted. Y Dios nos buscó, porque Él siempre está dispuesto para bendecirnos y ayudarnos. Eso es hermoso saber que en toda la tierra Dios está dispuesto. Así de que esto es importante saberlo. Pero también el hecho de que nosotros leemos, hermanos, en el versículo 23, que Dios los sacó fuera de aquella aldea. Imagínense de que llegan familias, llegan ante Él y le dicen: maestro, Señor, nuestro familiar está ciego, lo hemos traído para que tú lo toques, para que hagas algo con él. Y no es cierto de que también nosotros tenemos personas que
quisiéramos que Dios se manifestara, ¿no es cierto? ¿Tiene usted familiares, amigos que Dios quiere que haga algo en ellos? Que Dios los transforme, los cambie, haga un milagro. Lo tenemos. Pues entonces yo pienso de que lo que debemos de hacer es presentarlo a Dios en oración y decirle: Señor, obra en él, trata con él. Yo he llegado a puntos de decir por personas muy queridas mías y familiares, y le digo: Señor, no importa lo que tú hagas, por misericordia, atráelo del amor, de la manera que tú quieras atraerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque pueda ser doloroso para algunos, pero al final serán bendecidos por la obra de Dios en sus vidas. Así de que esta gente lo trajo a Jesús, al ciego que era familiar o amigo, y lo trajeron para que él lo sanara, y todo el mundo estaba allí pendiente. Aquella gente estaba allí, ¿verdad?, esperando la respuesta de Jesús. Jesús no habló, solo lo agarró de la mano y se lo llevó. Y yo estoy seguro que le dijo: no me sigan. Y yo sé que a lo mejor los discípulos, algunos, ¿verdad?, tal vez a ellos les dijo, siempre él tenía su círculo íntimo. Pero la cuestión es de que él se lo llevó afuera. Y a lo mejor algunos discípulos se fueron con él, pero la gente se quedó: bueno, ¿y esto? ¿Y cómo? No, Señor, nosotros que... Quédense. Y él se fue, se lo llevó. Yo lo estoy parafraseando, pero él se lo llevó. Y yo creo de que a lo mejor sin que él hablara, la autoridad de él los dejó anclados ahí y se lo llevó fuera de la ciudad. Y allá afuera, estando fuera de la aldea, dice que el Señor hizo algo inusual, algo que realmente a nuestra mente no está bien. Porque aquí nos dice de que él usó un método diferente. Primero, que lo sacó afuera. Y esto nos hace ver de que, en primer lugar, que muchos pueden ser salvos y pueden recibir sanidad o milagros en lo secreto, ¿no es cierto?, sin que nadie se dé cuenta. Hay gente que ha venido a la iglesia, que ha sido salvo y no pasó al frente, pero no por eso no es salvo, porque Dios ve el corazón arrepentido, ¿no es cierto? Y cuando una persona le recibe en su corazón, Dios llega a su corazón, ¿verdad? Y lo salva. Y no precisamente tiene que ser en público. Así que una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios no siempre hace su obra en público, porque Él no es el propósito exhibirse, ¿verdad?, y hacer ver: oh, cuán grande. No, Él lo hace, y quienes testificamos somos nosotros, ¿verdad? Y Dios es glorificado a través de testimonio. Hay gente que ni sabemos lo que Dios ha hecho, pero Dios ha hecho grandes milagros. Aquí hay hermanas y hermanos que a lo mejor nunca hayan contado cosas que Dios ha hecho, y ha hecho cosas grandes. Debemos de hablarlas, debemos de darlas a conocer, porque Dios es glorificado a través de ello. Pero él usó un método diferente. ¿Y cuál es el método que él usó para sanar a aquel ciego? Dice que lo llevó afuera y le escupió sobre él. Escupió. Algunos dicen de que echó en las manos y después lo tocó. Otros dicen que simplemente lo escupió. Y usted puede imaginarse aquel ciego, aquel hombre. El Señor lo agarra y él ni sabe, solo porque sabía que Jesús lo llevaba, dijo: no creo que me vaya a tropezar con este hombre, ¿verdad? Y se lo llevó y lo sacó, ¿verdad? Y el cieguito, usted imagina, no creo que caminara bien rápido. Jesús iba caminando rápido, pero el cieguito iba, él, ¿verdad?, pendiente que no fuera a caerse por el temor. Nunca había visto. Entonces, y lo lleva y caminaron, yo no sé cuánto caminaron. Siempre los comentaristas dicen esto y lo otro, pero la verdad no está registrado y no podemos hablar de eso. Lo que sí sabemos que fue algo lejos, porque ¿para qué le iba a sacar de aquí? Suponga que aquí se disponga a hacer, y Dios disponga a hacer un milagro, y yo me lleve a alguien y le dije: espera, hermano, y me lo llevo para ahí a la puerta, ¿verdad? No, él lo sacó fuera para que nadie, es que Dios no quería que nadie viera eso. Sus discípulos, sé que algunos tuvieron que ir con él, porque los discípulos confiaban en él, y en 3 de ellos más que en los demás, y siempre lo llevaba a su círculo íntimo. Y sé que ellos fueron, puesto que está registrado, alguien vio. Entonces tenía que ser así, y se lo llevó. Pero los discípulos estaban alineados con Jesús. Ya habían visto muchos milagros. Pero hay mucha gente, hermano, que anda detrás de Jesús solo por curiosidad. Y llegas a la iglesia por curiosidad. Y si dicen de que alguien está haciendo milagros y Dios lo está usando, mucha gente llega por curiosidad. Y ahí están. Y todo lo que hace el hombre, el predicador o la predicadora, ahí están pendientes. Ahí están, ¿verdad? La curiosidad. Y a veces eso es estorbo para que Dios se manifieste.
porque hay muchos pensamientos encontrados ahí, y Dios lo sacó. Así de que lo sacó fuera y hizo algo diferente, lo escupió el hombre. Si usted lee el versículo 23, dice que él escupió en sus ojos. Es claro, ¿verdad? Pero algunos comentan, a pesar de eso, argumentan de que no precisamente. ¿Por qué? Porque algunos pueden decir, no, es que yo no creo que así va. Bueno, el hombre, como era ciego, él ni sabía lo que le iba a pasar, ¿verdad? ¿Para qué me lleva? Bueno, algo bueno. Y ahí se quedó. Y me imagino que Jesús le dijo, párate aquí. Ya él se paró. Y de repente, se sintió, ¿verdad? ¿Qué habrá pensado este hombre? No lo sé, pero muchas cosas pero Jesús lo escupió. Y como era Jesús, él dijo, bueno, él sabe. Y imagínense, hermano, aquí dice claramente, pero luego dice que puso en las manos. ¿Qué quiere decir? Que si él puso las manos sobre el ciego, quiere decir que esa saliva que él le tiró en los ojos, se la regó en sus ojos, ¿verdad? Le escupió y luego y lo maravilloso es que este hombre que nunca había visto, empezó a ver bultos. Empezó a ver bultos. Y le dice, ¿qué ves? Yo miro como que son árboles que se mueven, ¿verdad? Bueno, y usted lee el versículo, porque él, cuando el Señor le preguntó si veía algo, él le dijo, veo hombres como que son árboles y que se mueven. Entonces, pero no vio bien, ¿verdad? No vio bien. Y creo que en la mente de este hombre, como en muchas personas, cuando le pedimos a Dios, esperamos un milagro, la respuesta de Él, a veces las cosas se dan incompletas. Pero el que se den al principio incompleta no quiere decir que Dios no hace las obras perfectas, porque Dios tiene su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y este hombre ha de haber dicho, bueno, ¿y por qué no me sanó de un solo? No, que ahí estoy viendo, pero por lo menos ya veo algo. Si así me quedo, por lo menos veo que la gente dice, ¿verdad? Ya que no voy a chocar con nadie, ya sé que esto es un poste, un palo, algo. Él ha de haber pensado a lo mejor. Y a veces nos conformamos con pequeñas cosas. Y sabe de que mucha gente no recibe el poder de Dios porque empezamos a conformarnos con lo que Dios empieza a hacer. Es posiblemente de que alguna hermana con su esposo que tiene muchas mañas, muchas cosas, actitudes malas, y está clamando a Dios, ¿verdad? A lo mejor esta persona toma o tiene algún vicio, sea de cual sea, ¿verdad? Un hábito malo, y usted está clamando por su esposo o por su hijo, o por una esposa, o por alguien que quiera que Dios lo transforme. Y por ejemplo, la persona que toma, ya el hombre dejó de tomar. Y la hermana dice, ¿y qué tal? ¿Cómo está su esposo? Mire, gracias a Dios, ya dejó de tomar. Y para mí con eso es suficiente. Ay, es que ese hombre me pegaba, era ingrato, era aquí, gritaba, no va a dormir. No, pero con eso yo le alabo al Señor. Se conforman. Usted debe esperar más, porque Dios cuando hace algo, lo hace perfecto. Amén. Pero a veces nos conformamos con pequeñas porciones. Usted y yo hemos sido salvos y hemos sido traídos al reino de Dios para ver cosas grandes de Dios, para ver obras completas de Dios. Así de que usted sabe y yo lo que esperamos en Dios. Pero Dios permitió este momento y este hombre vio a las personas como árboles. Y nos damos cuenta que es un método diferente. Y miren, no solo eso. Si nosotros vemos en el capítulo 7, vaya unas páginas atrás, y usted vea que esto ya había sucedido algo así, solo que no era un ciego. Capítulo 7, versículo 31. ¿A quién sanó el Señor acá? No sé cómo tiene su Biblia ahí, pero vea. Volviendo a salir de la región de Tiro, porque ya vino de Bethsaida, aquí dice de Tiro y Sidón, él estaba más lejos, al norte de Jerusalén, de Israel. Dice, pasando por la región de Decápoli, y Decápoli estaba al oeste de Jerusalén. Pasando por la región de Decápolis, dice, ¿le trajeron a quién? Fíjese que le trajeron también a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Se asemeja, le digo, Señor, lo hemos traído para que lo toques, porque la gente tenía aquello en su mente de que el Señor al tocar hacía cosas maravillosas. ¿Cuántos creen que Dios, si nos toca, Él nos
hace cosas maravillosas. O si somos tocados por un representante de Dios, por un siervo, una sierva de Dios, podemos recibir. Y es verdad, Dios puede obrar y lo ha hecho a través de la imposición de mano, el contacto. Entonces la gente esperaba eso, era lo que ellos conocían acerca de Jesús. Pero si usted le dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima, ¿y qué hizo Jesús? Oh, por primera vez, o sea, antes de aquello dice que lo tomó aparte de la gente, es verdad, y dice que ¿qué hizo él? Metió los dedos en las orejas, ¿verdad? Lo que hizo primero, que le metió los dedos en las orejas. Entonces, sí estaba viendo, ¿verdad? Y cuando le vio que el Señor le metió los dedos, sentía hasta cosquillita, ¿verdad? Lo que no sentía porque él no percibía ahí, pero le metió los dedos, es lo primero que hizo. Y luego, ¿qué pasó? Le metió los dedos en las orejas y luego escupió. Esto está peor, ¿verdad? Esto no tiene mucho, no, como un acto de higiene. Hablando de la higiene, esto está mero raro, ¿verdad? Porque aquel por lo menos le escupió en los ojos, ¿verdad? Bueno, es otra cosa. A usted quizás, a mí nos han escupido alguna vez. Y yo sé que nos recordamos porque cuando estábamos en la escuela eso pasaba, ¿verdad? Que estaban peleando dos, cuando querían pelear dos, siempre llegaba otro ahí que era el más vivo. Y los dos dunditos ahí, ¿verdad? Querían, iban a pelear, el que escupa primero. Pero según uno creía que en la mano le iba a caer, que se la quitaba y le caía en la cara al otro. Y ahí empezaba la cosa, porque aquello. Entonces, eso lo sabemos, y a usted a lo mejor alguien le escupió o los ha escupido de una manera accidental. Y usted se limpia, ¿verdad? Se limpia y todo. Y eso no puede haber sucedido. Y a este hombre le pasó. Pero eso de que en la frente y que alguien escupa y le eche su saliva en la boca, el hombre era tartamudo. Jesús le hace fricción a los oídos y luego escupe. Eso sí, yo creo de que fue en la mano. Me imagino fue en la mano y luego con la saliva en la mano. Él hizo, ¿va? Y le tocó la lengua. Le dijo, saca la lengua. Le tuvo que haber dicho, ¿va? Saca la lengua. Y el hombre la sacó. No le gustó tal vez, pero Jesús le estaba diciendo. Y usted lee. Y si usted lee, dice, tocó la lengua y levantando los ojos al cielo, gimió. Y le dijo, Jesús gimió. Después de que le tocó la lengua, dice que él gimió. Y un gemido de amor, hermano. Un gemido maravilloso, ¿verdad? De ternura. Y dijo, éfata. Es decir, mire, hermano. Y los oídos se abrieron. Y aquí dice que el hombre vio. Bueno, entonces vemos a un hombre que fue milagrosamente, oyó y habló, porque si usted ve, dice de que se desató la ligadura de su lengua. Al momento fueron abiertos sus oídos, versículo 35 del capítulo 7, y dice, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, ¿verdad? Yo creo que este hombre hablaba hasta más de la cuenta. Imagínense, no había hablado y se dio gusto, ¿verdad? Hablando, y todo el mundo se dio cuenta, ¿verdad? Lógicamente estas personas no callaron. Jesús le dijo en esta oportunidad, ve y no le digas a nadie. Pero no lo hicieron, porque ¿quién va a callar si Dios ha hecho una gran obra en usted? Sin embargo, Jesús lo dijo porque él todo lo llevaba ordenado, hermano, y su manifestación y su popularidad tenía que darse en el tiempo adecuado, ¿verdad? Y no quería acelerar las cosas. Y él tenía razones por las que él decía, no hagas mucho alboroto de eso, ¿verdad? Fuiste bendecido, ve y no cuentes. Pero la gente no, hermano. El que está lleno de gozo, ¿verdad? Le pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero si está lleno de gozo, grita, habla y nadie lo detiene. ¿Por qué? Porque Dios ha sido grande, ¿no es cierto? Sí, y nosotros sabemos la historia, conocemos lo que la anécdota de la anciana de los zapatos, o la anciana de otros dicen que no fueron zapatos lo que le ofrecieron para que no dijera gloria a Dios, ¿ve? En el culto. Y muchos le dicen, hermana, por favor, deje de gritar gloria a Dios. Y como era una pobrecita, imagínense pues, le ofrecen, ¿verdad? Le dicen, le vamos a dar un par de zapatos, pero no, porque era descalza. Pero deje de gritar así, no diga gloria a Dios, porque la gran bulla que hace, aquí no se hace eso. La hermana se contenía cada vez que oía la palabra de Dios y que Dios está. Y los zapatos decía,
porque era pobrecita, necesitaba, pero al fin aguantó. Y ustedes saben, como dijo, hermano, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios, dijo. ¿Por qué? Porque ella entendía que nadie le podía quitar nombre. Mejor pero andar descalza y alabar al Señor con libertad, porque cuando Dios ha hecho algo en su vida, usted no puede callar. Dios ha sido grande. Pequeño puede parecer para otros, pero para usted grande, declárelo, atestigue con su familia, dígalo en público, porque Dios va a ser glorificado y usted verá más la mano de Dios en su vida. Porque debemos de ser agradecidos y no debemos de callar. Así que, hermanos, realmente nosotros vemos a Jesús obrando de esta manera en el ciego y también en el sordomudo. ¿Y esto qué nos dice a nosotros, hermanos? ¿Qué mensaje nos da el hecho de que el Señor usara un método diferente para hacer su obra poderosa? Quiere decir de que Él puede salvar a las personas, que Él puede sanar a personas, puede hacer sanidades, Él puede traer respuestas a peticiones grandes de la manera que Él quiera hacerlo, de diferente manera. Su respuesta, su milagro, esa conversión, Dios la va a hacer a su manera. ¿Por qué? Porque Él conoce a la gente. Hay gente que necesita pasar en un proceso. A veces necesitamos pasar a través de un proceso para poder entender mejor las cosas de Dios, para ser más agradecido. ¿Qué le pasara si fuera algo así? Que todo lo que pidiéramos a Dios, digamos, usted se hinca o yo me hinco y Señor, sabes, Señor, que necesito pagar, oh Dios, esa cuenta. Tú sabes que viene el cobrador, sabes que tengo el Señor, yo necesito que tú proveas mi necesidad, ¿verdad? Y usted que se levanta y ve los billetes. Aleluya. Y cada vez que, Señor, mira este dolor, sabes, oh Dios, de que no lo aguanto, no quiero estar así, Señor. Yo declaro que por tus llagas yo soy sana, soy sano. Gracias, Señor. Y de repente ya no lo tengo. Y cada vez que usted, mire ese problema, Señor, mire el problema que tengo es grande. Tú sabes las dificultades, sabes que humanamente yo ya no hay qué hacer, Señor. Pero sé que tú eres poderoso y sé que este día tú te manifiestas en el corazón de esa gente y obras en este problema. Y de repente le hablan, mire, esa deuda que usted tenía ya fue cancelada. Disculpe, le dice, ya le hablo para decirle de que la situación que usted vino acá ya está resuelta. ¡Qué rápido! Y cada vez que le pidiéramos a Dios así, ¿cómo cree que nosotros, qué tipo de cristiano pudiéramos ser? ¿Fuéramos cristianos? Que dijéramos, nos sintiéramos hasta bien, ¿cómo le quiero decir? Arrogante, ¿verdad? Yo mire, solo así le clamo al Señor y rápido. Cuando usted escuchara a alguien que le dijera, viera, hermano, mire, yo he estado pidiéndole tanto tiempo al Señor y no, ahí Dios, viera yo. Si solo, mire, a veces ni doblo rodilla, hasta acostado, mire, ni me levanto, hasta acostado le clamo al Señor y así, mire, así, ¿sabe por qué, hermano? Algo debo tener con Dios. Y no fuéramos arrogantes, y si Dios nos respondiera así, no creciéramos. Pero ¿qué pasa cuando le clamamos y Dios nos responde luego? Bueno, tenemos oportunidad de desarrollar ciertas cosas que son importantes. A veces sucede de esa manera. Los métodos de Dios son diferentes, pero eso debemos de tenerlo bien claro en nuestra vida, porque Dios obra a veces de una manera gradual. Aprendemos eso, que Dios obra de métodos diferentes y puede obrar de manera diferente en nuestras peticiones, pero también y puede actuar. Cuando Él actúa y cuando Él responde, a veces no es completamente lo que nosotros pedíamos, lo hace gradualmente. El hombre necesitaba ser sano, era un ciego y necesitaba ver, y Dios hizo la obra, pero no la hizo al principio de una vez. Primero lo empezó a ver todo nublado. ¿Creen que Dios tenía el poder para que él de momento viera todo bien nítido y tuviera la vista de un niño recién nacido o un niño que ya ve todo normalmente? Sí, Jesús lo pudo haber hecho, pero ¿por qué no lo hizo? Y además de eso lo sacó y luego que no lo sanó de una vez, no que lo puso a ver cosas. Entonces, porque Dios, hermano, a veces obra de una manera gradual, y eso es lo que nosotros vemos en el versículo 24, ya lo leímos, ¿verdad? Del capítulo 8.
Entonces Dios actúa de una manera gradual. Primero vio a los hombres como árboles y luego vio completamente. Entonces, como comenzó a ver un poco, y los milagros y las sanidades y las conversiones o las respuestas de Dios, aprendemos esto de ellas, de que se manifiestan a veces, poco a poco. Está esperando la conversión de una persona, es posible que Dios ahorita esté obrando y algo ya empezó a hacer. Lo que tiene que ver es los cambios que está pasando, está sucediendo, lo que Dios está haciendo. Y muchas veces, ¿verdad?, así pasa. Dios despacio. Él sabe por qué. Él sabe por qué. A veces se trata de nosotros, o sea, que Él quiere que nosotros que hemos clamado a Dios crezcamos y confiemos en Él, ¿verdad? Y otro, de que estas personas a través de lo que está sucediendo en sus vidas experimentan el poder de Dios. Hay gente que Dios la rescató de algo y no eran cristianos. Dios la rescató de algo y vieron la gloria de Dios y agradecieron, ¿verdad? Y le contaron a un familiar cristiano que Dios hizo eso, pero no aceptaron a Cristo. Y Dios lo rescató de la muerte. Y eso yo sé de muchos casos, ¿verdad? Y lo rescató. Bueno, y pasó, ¿verdad? Y uno le dice, bueno, se ha agradecido con el Señor. Ah, sí, no, pues sí, estoy agradecido. Pero no reciben a Cristo. Se esperan de repente, al tiempo, otra cosa más dura. O si no, ven algo maravilloso, tienen un sueño de parte de Dios y lo que sueñan es de que se levantaba un montón de personas y que él se quedaba y deseando, llévenme. Sueña y se despiertan todos atolondrados y dice, tuve un sueño, quizás Dios me está llamando, pero no aceptan. Bueno, Dios le está hablando y de repente sucede lo culminante y entonces en una noche, en un día, cuando menos esperaban, caen rendidos a Dios porque hicieron una remembranza, un recuerdo de todo lo que Dios estaba haciendo y entendieron, tenían pruebas claras que Dios existe y que Dios es poderoso y fueron convertidos. Así que eso se encuentra la conversión, pero puede ser respecto a también otros milagros que nosotros esperamos. Así que ya dijimos que no entendemos de que no es que Dios no lo puede hacer al instante. Lo que menos tenemos que hacer es preguntarle, Señor, ¿por qué no de una vez, Señor? No, esperemos porque Dios también actúa gradualmente. ¿Y qué es lo que Dios quiere de eso? Lo que Dios quiere es, en primer lugar, que desarrollemos la fe, la paciencia muchas veces. O sea, que Él quiere que nosotros desarrollemos la paciencia, la fe, la esperanza, la perseverancia. Dios está desarrollando en usted y en mí algo que necesitamos cambiar y por eso no ha respondido. Él espera ver de que nosotros nos consolidemos realmente en nuestra fe, en nuestra entrega a Él. Él espera que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y que aprendamos de las cosas que estamos viviendo. Así de que no nos quejemos con Dios, ni digamos el por qué, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, estas cosas no? Simplemente dejemos que Dios se manifieste en la manera que Él quiere, porque Él está tratando con nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra perseverancia, nuestra fe. Eso es verdad. Pero Dios, lo que sí bien seguro, hermano, que Dios lo que comienza, lo termina. Amén. Dios lo que comienza, lo termina. Porque Él no miente. Él no miente. Y la Biblia lo dice claramente. ¿Y sabe también por qué? Porque Dios es fiel. Él fiel. La Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Dios ha establecido cosas y Él no miente, ni hace nada a medias. Mire lo que dice en Filipenses. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, dice el apóstol, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Que estemos persuadidos, bien convencidos de esto, que aquel a que le pedimos y que ha comenzado a hacer algo y usted ya lo notó o yo ya lo noté, ese que la comenzó, ese Dios poderoso, va a perfeccionarlo, va a acabar eso. Así de que en este momento usted dígale, Señor, sé que tú terminarás la obra en mí, sé que tú terminarás la obra en esta persona, sé que tú lo complementarás, Señor, en él, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Creo que esto es importante que entendamos.
porque debemos de creer en el Señor, debemos de confiar en lo que Él hace, en lo que Él está haciendo. Dios, como dijimos al principio en el tema, Dios todo lo hace perfecto. Esto es importante. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie esta mañana. Y es que Dios quiere de que nosotros tengamos un panorama, que no olvidemos y tengamos un panorama diferente del que hemos tenido. Dios, a algunos de nosotros nos ha hablado. Y tal vez algunos de los que estamos aquí no estamos precisamente viviendo ese momento, pero en el futuro lo vamos a vivir y vamos a ver la respuesta al milagro de Dios de una manera diferente como la esperamos. Porque Dios, de donde menos esperamos, Dios se manifiesta. Y también cuando Dios se manifiesta, recuerde que puede ser que sea gradualmente la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Así como está de pie, quiero contarle la experiencia de una persona que era de esas personas que se apartaban en el tiempo de la Edad Media a los lugares lejos de la sociedad. Eran llamados monjes, se iban a los monasterios. En la Edad Media fueron muy comunes estos personajes. Este monje, él tenía muchas inquietudes, ¿verdad? Respecto a la soberanía de Dios, respecto al Dios que responde, al Dios que provee para las necesidades. Y él se sentía confundido por la experiencia. Él había visto, ¿verdad?, de la manera en cómo Dios actuaba y no entendía por qué Dios actuaba de muchas maneras diferentes. Él se estaba todo confundido. Y estando en eso, hermano, pero él queriendo saber la respuesta, una noche tuvo un sueño. Y era un hombre apartado para buscar de Dios y estar a sola. Tuvo un sueño y en el sueño él se vio caminando. Iba en un viaje largo. Y resulta que cuando él iba caminando, un ángel se le apareció y le dijo: ¿quieres que te acompañe? En el sueño, ¿verdad? Recuerde que este hombre estaba todo confundido por la manera en que Dios hacía las cosas y no le entendía. El ángel se le apareció y le dijo: ¿quieres que te acompañe en el viaje? Y él vio el ángel, dijo: ah, ¿cómo no? Bueno, me siento más seguro. Y empezó a caminar con él. Habían caminado un poco cuando él tuvo sed. El hombre, el hermano, él tuvo sed. Y cuando llegó a una casita humilde, le dijo a un hombre: disculpe, ¿puede darme un vaso de agua? ¿Verdad? No aguantamos la sed. Entonces el hombre lo vio muy extraño y salió y se metió, a la casa y sacó un vaso de agua y se lo dio. A tomárselo iba cuando el ángel se lo botó y él se quedó, ¿verdad? Vámonos, le dijo. Y se fue. Caminaron un poco, ¿verdad? De repente vieron otra casa y con el mismo propósito de pedir agua, llegaron y estaba un señor ahí adentro y le decían: Señor, buenas, señor. Y el hombre no les hacía caso. ¿Sabe por qué no les hacía caso el hombre? Porque estaba contando en una mesa grande, estaba contando un montón de monedas de oro. Estaba allí contando y le decían: Señor, disculpe. Nada. Y él contando y no le hacían caso. Señor, disculpe, necesitamos que usted nos ayude. Entonces, y no hacía caso. Entonces el ángel entró y agarró todas las monedas, las botó y agarró un montón de monedas y empezó a tirarlas lejos de la casa. El ángel tiró todo y el hombre se quedó todo, porque así se le hizo caso. Y tiró todas las monedas y el hombre estaba tan enfurecido porque esas monedas que él había a lo mejor encontrado un tesoro o los había juntado, el hombre estaba ahí ansioso contando eso. Y el ángel le agarró todo y se lo tiró lejos donde él no la podía encontrar. Y cuando el hombre fue a buscar algo para darle, ¿verdad?, el ángel le dijo: vámonos. Y se fue. Y el hombre y entonces el monje dijo: no entendía, ¿por qué hará estas cosas? ¿Por qué hará estas cosas? No entendía, pero no tenía valor de preguntarle. Y no le preguntó nada, hasta que al final del día, ya por la tarde, ya no aguantaba y le dijo: quiero descansar. El ángel estaba tranquilo, pero él ya no aguantaba. Le dijo: quiero descansar, ¿me das permiso de que descansar? Y no le había preguntado por qué había hecho esas cosas anteriores, lo del agua y lo del hombre. Y en un engramado, vio un engramado tan bonito. Y él dijo: aquí bonito para descansar. Y a descansar iba cuando vio a un niño
que en la grama, al final de la grama, a la orilla de la grama, había un gran precipicio. Y el niño estaba bien dormido, un niñito dormido, pero dormido bien profundamente, bien cómodo, a la orilla del precipicio, pero en la gramita. Y cuando lo vio, ya no quiso acostarse, sino que fue y iba a agarrar al niño para ponerlo en un lugar seguro. Agarrarlo iba cuando el ángel le hace ¡pah! Le pegó al niño y se fue al precipicio el niño. Y el hombre que no, dijo, esto ya es el colmo, y esto ya es demasiado, porque estás actuando de una manera ingrata, le dijo, y esto, lo que has hecho es un crimen, le dijo, no, mira lo que has hecho, no entiendo por qué, y ahora me vas a decir por qué esto ya es demasiado, lo de aquello es otra cosa, pero esto del niño ya no lo puedo soportar, le dijo, tienes que decirme por qué estás haciendo estas cosas. Le dijo, realmente eres una persona ingrato, no tienes corazón, que a lo mejor ni vienes de Dios. Y él ya hasta dudó y le dijo, escúchale, quiero decirte algo, le dijo. Lo de aquel hombre, de aquella choza, ¿recuerdas? Que te iba a dar agua. Cuando el hombre nos vio, él creyó que tú eras su enemigo, le dijo. Cuando él te vio, creyó que eras su enemigo, le dijo. Y entonces fue a traer un vaso con veneno para matarte, le dijo. Y cuando te iba a tomar, por eso yo te lo quité, yo te salvé la vida. Gracias, ángel, le dice. Gracias porque me salvaste la vida. ¿Ves? Bueno, tú no lo sabías. ¿Y sabes aquel hombre, también el otro hombre del dinero? ¿Sabes por qué yo tiré todo eso? Porque ese hombre estaba hundido, le dijo, esclavizado por la avaricia. Y yo le quité aquello para que él fuera libre, tuviera libertad para experimentar de Dios, y él pudiera entender que Dios es el Dios proveedor. Así que esa vida de él fue transformada, le dijo. No, pues sí, le dice, está bien, magnífico. Pero el niño, eso es un crimen lo que hiciste, le dijo. ¿Sabes qué? Le dijo. Para empezar, ese niño se fue con Dios, le dijo. ¿Y sabe qué es lo que iba a pasar con ese niño? Iba a ser un alto criminal, le dijo. Iba a terminar su vida en el infierno cuando él creciera. Y antes de que todo eso pasara, entonces es preferible que él muriera, porque ahora él está en un lugar mejor y fue salvo, le dijo. Bueno, dijo, ahora entiendo de que Dios todo tiene bajo control. Y yo no soy quien para poder preguntarle a Dios. Ese hombre entendió, cuando despertó del sueño, él comprendió que Dios es soberano y que Él tiene el control de nuestras vidas, y que lo que debemos de hacer es aprender a confiar en Él. Cierre sus ojos, hermano. Dios nos está hablando en esta mañana, porque a lo mejor no hemos entendido algunas cosas, pero Dios las aclarará muy pronto, de las cosas que han pasado. O a lo mejor lo que está pasando en este momento, los que están acá y aquellos que por internet también, a lo mejor nos estén viendo, a lo mejor lo que está pasando en este momento no le hayamos sentido, no lo entendemos. ¿Por qué está sucediendo de esta manera cuando nosotros estábamos esperando otra cosa? Pero una cosa sí es cierta, y es lo que Dios ha dicho a través de este pasaje, es que Dios tiene control de todas las cosas, y que todo lo que pase en nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. Solo tenemos que doblegarnos ante Él. Y esta mañana, si hubieran personas aquí, hermanos, que están esperando en Dios o están experimentando algo, esperando una gran respuesta de Dios, pero que hasta ahora las cosas no han sucedido como nosotros las esperábamos. Pero si usted quiere pasar al frente para decidir este día, someterse a la soberanía de Dios, a expresar con su presencia acá en el altar y decirle: Señor, yo rindo todo mi ser a ti, me rindo a tu soberanía. Pase al frente, hermano, porque vamos a presentarnos delante de Dios como personas que nos rendimos ante su soberanía, personas que nos rendimos a su poder. Así de que yo le quiero invitar para que pase al frente y juntos le digamos: Señor, quiero rendir mi vida más a ti, quiero rendirme a tu voluntad
Y esta mañana, no espera que le estén pasando cosas para rendirse a Dios. Solo dígale: Señor, no sé lo que pasará en mi vida en el futuro, pero lo que sí creo es que tú tienes el control de ella. Y esta mañana yo quiero someterme, Señor, rendir mi causa a ti, mi vida a ti.